La mayoría de las personas temen a estar solas. Temen a lo que la soledad les muestra. Porque cuando el mundo se calla, aparece la única voz que no puedes apagar, la tuya. Y esa voz, si no la conoces, si no la has entrenado, si no sabes estar con ella, se convierte en un enemigo silencioso. Pero el estoico no huye de esa voz. La escucha, la confronta, la transforma, porque entiende que la verdadera fortaleza no se encuentra en la multitud, sino en el dominio de uno mismo. Hoy se nos enseña que estar solo es un problema. Que si comes solo, si caminas solo, si duermes solo, algo está mal. Que si no tienes miles de interacciones, notificaciones, validaciones externas, estás fallando. Pero ¿quién lo decidió? ¿Cuándo fue que olvidamos que los grandes momentos de claridad, los verdaderos despertares, los cambios que transforman una vida, ocurren en silencio? Los estoicos sabían que la soledad no era un castigo, sino una herramienta. Epicteto, un esclavo sin libertad física, tenía una libertad interna más grande que la de sus amos. Porque cuando no te defines por lo que posees, por quien te acompaña o por cómo te ven, entonces puedes ser libre incluso en una celda. Su poder no venía de los libros, ni de la fama, ni del discurso. Venía de la práctica silenciosa de gobernarse a sí mismo. Pero gobernarte exige una disciplina brutal. Porque significa sentarte contigo mismo sin distracciones. Sin música. Sin teléfono. Sin escapatoria. Significa mirar lo que hay dentro sin filtros, sin excusas, sin anestesia. Y eso es difícil. Por eso la mayoría prefiere el ruido. Prefiere perderse en el afuera antes que enfrentarse al adentro. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo. Y aún así, sus momentos más transformadores no eran en el Senado, ni en la guerra, ni en los desfiles. Eran en la soledad. En su tienda de campaña, bajo la luz de una lámpara, escribía para sí mismo. No para impresionar, no para enseñar, sino para recordarse que, a pesar del poder, seguía siendo solo un hombre. Mortal. Impermanente. Y que si no aprendía a dominarse, entonces su imperio exterior no valía nada. Tú también puedes tener ese poder. No necesitas ser emperador. Necesitas ser honesto contigo. Necesitas aprender a quedarte contigo mismo y no temer a lo que aparezca. Porque lo que aparece en la soledad no es tu enemigo, es tu material de construcción. La tristeza, el miedo, la confusión, la ansiedad, no son errores. Son señales. Son puertas. Y solo puedes atravesarlas si estás dispuesto a quedarte lo suficiente contigo como para entenderlas. Eso es lo que hace el estoico, usa el silencio como un arma de crecimiento. Séneca decía que el sabio es suficiente para sí mismo, pero no porque desprecia a los demás, sino porque ha aprendido a sostenerse, a escuchar su voz interior, a ser su propio aliado, su propio entrenador, su propio consejero. ¿Tú puedes decir lo mismo? Mira tu vida, ¿cuánto tiempo pasas huyendo de ti? ¿Cuántas veces llenas cada vacío con algo externo solo para no sentirte incómodo? Redes sociales, comida, ruido, conversación superficial, todo para no estar contigo. Pero la verdad es esta. Si no puedes estar bien a solas, nunca estarás realmente bien acompañado. Porque siempre estarás buscando en otros lo que tú mismo no sabes darte. La soledad es el gimnasio del alma. Es donde entrenas los músculos invisibles de la paciencia, la templanza, la reflexión y la claridad. Y al igual que en el gimnasio físico, al principio duele, te incomoda, te enfrenta, pero luego, te fortalece, te vuelve estable, te vuelve claro, te vuelve fuerte. Y no te estoy hablando de estar solo como un mártir, como una víctima, como alguien resignado. Te hablo de estar solo como un guerrero, como alguien que decide mirar hacia adentro porque entiende que ahí es donde se forjan los cimientos. Que si no tienes raíces fuertes, cualquier viento te arranca. Pero si tienes profundidad, entonces puedes estar en silencio sin romperte. Puedes perderlo todo sin desmoronarte. Porque eso es lo que te enseña la soledad, a no depender, a no colapsar cuando alguien se va, a no necesitar ruido para sentirte vivo, a no correr tras cosas que no necesitas. Y cuando alcanzas eso, tu energía cambia, tu presencia se vuelve diferente. Ya no necesitas probar nada. Ya no estás en guerra con lo que no tienes. Ya no te angustia lo que no puedes controlar. Hay una fuerza en la persona que ha caminado sola y no se ha quebrado. Una mirada tranquila.
Un gesto firme. Un silencio que dice más que 1000 palabras. Esa fuerza no se compra. No se actúa. Se construye. Se gana. Y el precio es pasar tiempo a solas, sin escapar. Pregúntate con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste contigo mismo sin distracciones? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a pensar, sin música, sin conversación, sin obligación? Si la respuesta es no recuerdo, entonces quizás tu ansiedad no viene del mundo, viene del abandono a tu mundo interno. Porque el verdadero vacío no está en la soledad. Está en la desconexión contigo. El verdadero sufrimiento no es estar sin otros. Es estar sin ti. Y eso se sana entrenando. Respirando. Escribiendo. Escuchando tu mente como quien escucha a un viejo sabio, no como quien intenta acallarla. Con tiempo. Con intención. Con respeto. Cuando haces eso, la soledad se convierte en un santuario. Ya no es una amenaza. Es tu lugar de poder. Y cuando regreses al mundo, ya no serás el mismo. Serás más firme. Más claro. Más fuerte. Porque habrás pasado por ti. Porque te conoces. Y el que se conoce, no se pierde tan fácil. Cuando entiendes que estar solo no es una condena, sino una elección consciente, todo cambia. Dejas de ver la soledad como ausencia, y empiezas a verla como presencia. Presencia contigo, con tus pensamientos, con tu historia, con tus heridas. Y ahí, en ese espacio silencioso donde no puedes escapar de ti, es donde comienza la verdadera transformación. El estoico no ve la soledad como un periodo que hay que soportar. La ve como una etapa que hay que honrar. Porque sabe que en ese terreno sin voces externas, sin filtros, sin máscaras, se cultiva lo más raro y valioso que existe, el carácter. Y el carácter no se construye en medio de aplausos. Se construye en la oscuridad. Cuando nadie te ve. Cuando nadie te reconoce. Cuando estás solo, enfrentando tus pensamientos como si fueran enemigos, hasta que descubres que en realidad son tus entrenadores. La mayoría de la gente teme estar sola porque no ha aprendido a gobernar su mente. Porque en el silencio aparece todo lo que el ruido no deja escuchar, los miedos sin resolver, los traumas no sanados, las decisiones postergadas, las mentiras que uno se dice para sentirse cómodo. Pero el estoico no las evita. Las observa, las atraviesa, las enfrenta con una pregunta que no necesita volumen, pero sí valentía. ¿Quién soy cuando nadie me mira? Y ahí está el oro de la práctica estoica, en ese tipo de preguntas. En esas respuestas internas que no buscan likes, ni validación, ni aprobación. Solo buscan verdad. Porque vivir con verdad exige que te conozcas. Y no puedes conocerte si siempre estás rodeado de ruido. Si siempre estás mirando hacia afuera. Si siempre estás esperando que el mundo te diga quién eres. El estoico mira hacia adentro. Y no se asusta de lo que encuentra, aunque le duela. Porque sabe que ese dolor es parte del proceso. Que ese malestar no es señal de debilidad, sino de que algo está siendo removido, expuesto, liberado. Y en esa exposición nace la claridad. Y con claridad, se toma acción. Entonces la soledad deja de ser estática. Se vuelve dinámica. Ya no es solo contemplación. Es dirección. Porque cuando estás solo, y dejas de pelear con tu mente, puedes comenzar a diseñar tu vida. Puedes hacer planes con sentido. Puedes poner límites con firmeza. Puedes crear hábitos no por moda, sino por convicción. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones importantes has postergado por miedo a estar solo en ellas? ¿Cuántas veces te has rodeado de personas que no te suman solo por no enfrentar el silencio? ¿Cuántas relaciones has sostenido por terror al vacío, en lugar de por amor verdadero? El estoico no construye desde el miedo. Construye desde la autosuficiencia. No porque se crea suficiente en todo, sino porque ha trabajado lo suficiente en sí mismo como para no necesitar muletas emocionales. Y ese trabajo no se ve desde fuera. No se grita. No se comparte en redes. No se celebra. Pero se siente. En cómo caminas. En cómo decides. En cómo reaccionas, o no reaccionas, ante el caos. En cómo puedes estar en una habitación en completo silencio, sin ansiedades, sin adicciones, sin prisas, y sentir que ese momento vale más que 1000 conversaciones vacías. Mira a tu alrededor. La gente corre. Corre para no sentirse sola. Llena su calendario. Llenan su agenda. Llenan su casa. Pero por dentro,
siguen vacíos, porque no se han dado el tiempo de habitarse, de descubrir que el mayor poder no está en controlar a los demás, sino en gobernarte a ti mismo. Y esa gobernanza nace en la soledad, no en el ruido, no en el reconocimiento, en el silencio crudo, incómodo, necesario. Ahí es donde descubres qué es lo que te mueve, qué es lo que te duele, qué es lo que aún no has dicho, qué es lo que realmente quieres construir cuando ya no estás tratando de impresionar a nadie. Es ahí donde nace la autodisciplina real, no la que se impone con fuerza, sino la que se cultiva con respeto, la que surge cuando entiendes que no necesitas gritar para ser fuerte, ni huir para sentirte libre. Solo necesitas presencia, una presencia radical contigo, una fidelidad interna que no se negocia. Y entonces, la soledad se convierte en tu maestra, en tu compañera, en tu aliada. Ya no la evitas, la invitas, porque entiendes que te habla de ti, te revela tus límites, te muestra tu verdad. Y lo más importante, te conecta con lo esencial, porque cuando puedes estar solo y estar bien, dejas de mendigar afecto, dejas de perseguir relaciones tóxicas, dejas de hacer cosas solo para llenar un vacío, porque ya no estás vacío, estás completo, estás contigo, y eso no tiene precio. La soledad no es ausencia de amor, es el comienzo del amor propio, no es señal de fracaso, es señal de independencia, no es resignación, es elección. Y si logras abrazarla, si logras habitarla con madurez y con conciencia, entonces ningún abandono externo podrá quebrarte, porque ya aprendiste a no abandonarte a ti mismo. Y cuando vuelvas a estar con otros, porque volverás, lo harás desde un lugar diferente, no desde la carencia, no desde la necesidad, sino desde la abundancia, desde la elección, desde la libertad. Y eso es el corazón del estoicismo, actuar desde la virtud, no desde la urgencia, elegir desde la verdad, no desde el miedo, y recordar que todo lo que necesitas para comenzar a forjarte ya vive en ti. Solo necesitas silencio, solo necesitas soledad, solo necesitas el coraje de quedarte y no escapar.